digamos, de tan apurada que bueno, me da la impresión que estoy muy bien, ¿Estoy bien con el tiempo? Sí, sí. Okay. Les digo que más o menos 18 cosas que quería decir antes no dije, pero bueno, si me entienden, entonces no importa. Llegamos ya a las tres últimas potencias de ángulo, que son de ángulo obtuso, que es el ángulo más difícil de conseguir, que delata obviamente una actitud en contra de por sí el ángulo ese nos habla de una actitud que está en contra del mundo, en contra de mí mismo, en contra de los demás, en contra de todo lo que es natural. Y otra vez uso no me van a culpar de americanización o qué sé yo, pero estaba buscando ejemplos que sean lo más cercano al puro tipo de la potencia, que es muy difícil esto, porque no hay casi potencias puras, por suerte. ¿Okay? Pero el reformador, acá Timothy McVeigh, no sé si ustedes saben, él lo sacaron, no sé si le dieron la sentencia de muerte. Él hizo explotar en Oklahoma, en los edificios gemelos de Oklahoma en los años 90. Murieron creo que 190 personas. Hizo un atentado muy terrible. Dentro de los muertos había un jardín de infantes, de niños de preescolar, algo pero terrible. Y él era un ex militar, o sea, estuvo en el ejército, pero el ejército lo vomitó de sí. ¿Cómo? Perdón. Ahora me van a... Ya saben todo. Timothy McVeigh fue una persona así, digamos, lo expulsaron del ejército y retorció toda su propia, digamos, desgracia dándole un sentido que el mundo también, muy parecido al autista, el mundo tiene que aprender. Entonces yo estoy en el mundo acá para dar la lección. Entonces todo el comportamiento, todo lo que hacen asumen un rol de predicadores, de educadores, dan sermones. Obviamente con una persona, un reformador, por ejemplo, no se puede conversar. Él no conversa, él enseña, él explica. ¿Sí me explico? Todos conocemos a alguno que otro reformador. Por lo general, cuando un reformador puede dar un input positivo, muchas veces se hace o clérigo o maestro. Entonces, sí puede vivir en la sociedad y puede continuar siendo reformador y puede aportar a la sociedad mucho, con tal de que la sociedad lo contenga contenga su actitud reformadora. ¿Okay? Él siempre está educando, siempre está criticando a los demás, siempre está buscando dónde hay un problema, dónde falta sal o dónde hay demasiada azúcar. ¿Okay? Pero no sabe gozar de las cosas como son.
Entonces, y la escritura, obviamente vemos que hay un control excesivo de la escritura. Ven que está como recostada para atrás. Y es sumamente regular. O sea, es muy difícil encontrar esa regularidad con en ese ángulo. Bueno, Oden llamó a que yo pienso que es increíble el nombre de esta potencia es sumamente creativo y me parece que para quedarse. Aunque Oden mismo en los últimos años trató de cambiarle el nombre y llamarlo el neurótico. Pero cuando él lo llamó Job Lobo, se refirió realmente, Job, el Job bíblico, era una persona que lo pusieron, Dios le hizo muchísimas injusticias probando su creencia, cuánto era fiel a, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan la historia bíblica de Job, era una persona que le mataron los hijos, la esposa, le dieron enfermedad, lo tiraron al mar. Todo lo peor de lo peor tuvo que pasar, y todo para que él siga siendo fiel a su Dios. Entonces le hicieron un montón de injusticias y él se sometió. ¿Okay? Pero el Job Lobo, justamente, él piensa que él es una víctima, el mundo lo ha hecho víctima, ha provocado de él una víctima, y justamente como víctima él reacciona como un lobo, o sea, agresivamente. Y está constantemente en esa actitud de peleadora, de víctima y de atacador. Entonces, o que ataca antes o que ataca después, pero siempre tiene que ver con la sensación subjetiva de ser una víctima, de que lo han echado del trabajo porque es petizo, porque es pelado, porque es argentino, porque es judío, porque es marroquino, porque es, no sé, siempre va a tener una excusa o va a entender al mundo de una manera sumamente subjetiva, pensando que obviamente lo están persiguiendo. ¿Okay? La sensación es obviamente. ¿Y cuál es la estrella acá? Sorprendentemente, ni más ni menos que Karl Marx, que de por sí es una sorpresa. Pueden discutirme o no, pero es una escritura. Y Karl Marx realmente ideó toda una ideología para justificar el hecho que no se ganaba la vida, que era un vago de la san no sé qué. De su contribución nadie discute, pero él iba a ser el último en ponerla en práctica, obviamente. ¿Okay? Siempre había otro. No sé si me explico. Bueno. Y el último de este ángulo, el ángulo agudo, obtuso, es el anárquico instintual, que esa fue justamente por eso Oden más o menos me tachó para toda la vida, porque yo le dije dos cosas. Y voy a empezar justamente con mi crítica, perdón por ponerme yo en el medio. Uno, el hecho de que él lo llamó anárquico ya me hizo dudar a mí de su, digamos, literacia, ¿así se dice? De su cultura. ¿Okay? Porque el anarquismo no es caos. Muchas veces hablan de anarquismo completo como
un caos, algo que no tiene. El anarquismo es una ideología que justamente es anticaótica. Entonces, si alguien va a llamar al caos anarquía, es porque no comprende lo que es la anarquía. Esa fue mi primera, obviamente no se lo dije de esta manera, pero muy diplomáticamente, y no sé qué, pero como preguntándole por qué lo llamó anárquico a esta potencia. Y el caótico es mío. O sea, para mí es el caótico es un input mío en este foro. Ahora, anárquico instintual, así lo llamó Odell. O sea, él se refiere a una persona que es el adolescente. Todo está a flor de piel. Hay una especie de caos, él no entiende el mundo, no entiende las leyes del mundo y los instintos, las necesidades físicas explotan en él y no sabe qué hacer con tanta explosión. Hay muchas pautas sociales que tiene que mantener, pero a él le pasan cosas. Estoy hablando del adolescente, obviamente estoy exagerando, pero la sensación subjetiva del adolescente es que hay una explosión de necesidades en un mundo que tiene muchísimas leyes que él no comprende, ¿ok? Y que no puede, no sabe qué hacer con tantas leyes y con tantas necesidades, con tantas turbulencias internas. Entonces, y eso obviamente lo vemos en la escritura. Justamente Michael Jackson creo que es un buen ejemplo, porque nosotros sabemos que era un niño que nunca terminó de madurar. Él también, cuando se murió, él seguía siendo una especie de niño, de adolescente que no entendía cómo funcionaba el mundo. Entonces, es muy probable que, o no sé si es probable, pero yo creo que todas las culpas hacia él, que abusó niños, etc., no sé si era tan por ser, él no era abusivo, sino él era una persona sumamente inocente, que no entendía qué tenía de malo dormir con un niño al lado de él. Un niño de 7, 8 años, de comprar los regalos. Sí, de alma eran gemelos. O sea, él se sentía mucho más cómodo con un niño que con una persona mayor, porque el niño entendía como él, o no entendía cómo era el mundo de las leyes, ¿okay? Entonces, y él realmente era una persona que estaba sumamente, no sé si sumamente, a lo mejor un poco perdida en el mundo de los mayores. Y él compró, por ejemplo, una granja, la llamó Neverland, de nunca jamás. O sea, él nunca dejó de ser niño. Y lo vemos también en la escritura, que realmente hay una fluctuación continua en todo aspecto gráfico. Lo vemos irregular, en forma, en organización. Hay un caos. Es inmaduro. Claro, pero es un inmaduro, pero puede ser inmaduro, pero hay un orden. Acá hay un caos. En todo aspecto. Y lo interesante es ver que empieza como muy educadamente, como que quiere portarse bien, esta vez va a hacer todos los deberes, y despacito, no despacito, pero enseguida ya todo se le desparrama, todo se le cae de las manos. No, iba a decirte que
quizás el término anárquico no está de más tampoco, ¿no? Porque, es decir, yo entiendo por anárquico algo que no es gobernable, ¿no? Que no está gobernado, ¿no? Entonces, el instinto de alguna manera no se deja gobernar. No, justamente no. El anarquismo... No, pero una cosa es el anarquismo, otra cosa es lo anárquico. Sí, pero lo anárquico es una mala interpretación del anarquismo, porque justamente el anarquismo es, digamos, el gobierno propio de la gente, claro, que comprende moralmente cuáles son sus límites. Entonces el anarquismo es, digamos, el ideal mayor de que a veces lo más cercano a eso podría ser la democracia, pero la democracia es el mal, el anarquismo mal usado, mal interpretado, digamos. Pero, o sea, es cuestión, a lo mejor yo usamos la palabra anarquía en sentido peyorativo. Claro. Que muchas veces dicen, bueno, que cada uno quiere ir a que su bola. Pero a lo mejor es la expresión de que la gente tiene un nivel de maduración interior y que es capaz de responsabilizarse. Exactamente, eso es anárquico. Pero claro, si se lleva hacia ahí... Una definición anárquica, vamos a ver, si yo por ejemplo observo un crecimiento anárquico de las células, por ejemplo... Sí, pero están usando mal la definición. El término anárquico es anterior al anarquismo como ideología. No. Pero ¿sabes qué? No puede ser. Puede ser que yo me prendo demasiado a las definiciones. Soy muy estricta en ese sentido conmigo mismo, y por eso también me cuesta mucho hablar en castellano, porque estoy buscando justo siempre la palabra exacta que defina exactamente lo que yo quiero decir. Es muy probable que yo esté así que bajo el tono en ese sentido. De todas maneras, otra crítica que yo tuve hacia Oder con respecto a esta potencia es que justamente el anárquico espiritual está en todos nosotros, está en toda escritura. El asunto es encontrarlo, buscarlo, pero siempre vamos a encontrar algo de obviamente en personas que vibran, que tienen su duende, ¿ok? Porque no lo vamos a encontrar, digamos, en el racional, va a ser más difícil encontrarlo, porque el racional lo racionaliza al anárquico, a su adolescente propio lo racionaliza. El diccionario de la Real Academia Española dice que hay dos acepciones para ese vocablo, que es ausencia de poder público, que es lo que tú estabas diciendo, y desconcierto, incoherencia y barullo, que sería lo que estaba diciendo. O sea que bueno, está afectado, me metí en aprietos ahora. Pero bien, ¿Procede de qué? ¿Del griego o del latín? No sé, no me viene la Real Academia de la Lengua Española. Les prometí al principio pedí que se acuerden de Emily Dickinson, de la escritura indolente, que era esto es lo que ustedes vieron como indolente, y esta es la escritura de ella en otra. O sea, obviamente la indolencia fue parte de una época depresiva que ella pasó. Era una mujer sumamente depresiva, que no es sorprendente en una poetisa que vive en los sí, esa es la lengua. Vemos que es la misma persona, nada más que... Normalmente en los poetas hay dos etapas. Una etapa sería esta, que es la etapa donde todavía el mundo afectivo está presente y está a veces descontrolado, a veces se ve la angustia que se ve aquí, sí, y luego hay otra etapa que es una etapa de maduración. Algunos no llegaban a esa etapa de maduración, que puede ser el caso de ella. Puede ser, pero hay muchas en internet, hay una riqueza de ejemplos. Ustedes escriben
el Emily Dickinson Handwriting, por ejemplo, en escritura de Dickinson, para llegar, hay una cantidad increíble de escrituras a lo largo de su carrera. Entonces, justamente lo más interesante, o este ejemplo prueba que la grafología tiene un límite y hay que tener cuidado. Con los grafólogos, con la grafología, y cuando nos sometemos a un estudio o cuando estudiamos la personalidad. Nosotros recibimos un ejemplo de un momento determinado. La grafología que yo, digamos, utópicamente querría poner en uso sería una grafología más dinámica, que estudia las escrituras de este sujeto a lo largo de, o toma ejemplos de cada 2 años, 3 años, entonces ya hace así como una especie de mix y estudia la evolución de la personalidad. Por ello, yo tengo mucha discusión también con la grafología, con el hecho de la determinación, la actitud determinante de muchos de los grafólogos que dicen, no, es así, ya está. No, yo no estoy tan segura que es así, tan determinante, y pienso que el grafólogo tiene que, Java Ronson, que la nombré antes, que ella se rió de mí cuando Ode me hizo llorar, ella siempre decía que tenemos que estar con un signo de interrogación frente a la frente y tener mucho cuidado del determinismo que presenta una persona que tiene o que se presenta con un signo de admiración. O sea, como grafólogos tenemos que ser muy conscientes de nuestra fuerza y de nuestra poca sabiduría. O sea, todavía estamos asumiendo. Hace poco, no sé en qué discusión yo osé intervenir y dije que yo pienso que por lo general en los informes que yo escribo, puedo decirles sinceramente que yo siempre siento que asumo mucho más de lo que sé. De que doy con la diana, todavía no sé qué es lo que va a pasar la semana que cada vez que recibo un trabajo, digo, esta vez la voy a pifiar, como dicen allá en Argentina. Nunca estás seguro al final de lo que acabas escribiendo, ¿no? Siempre me mantengo una sensación de inseguridad constante. Bueno, a mí también me pasa, ¿no? Esto, ¿no? Y me imagino que a todos los grafólogos, ¿no? Y desde mi punto de vista esto ocurre porque luego cuando tienes el feedback, por ejemplo, ¿no? Yo en las selecciones de personal siempre busco el feedback al día siguiente o a los 2 días con el jefe de personal, ¿no? Entonces siempre me sorprende, digamos, el encaje, incluso a veces la suma precisión que, ¿no? Entonces, ¿dónde está para mí la respuesta a esto que tú te planteas, este interrogante, ¿no? En que el análisis grafológico no solamente es un análisis racional, sino que interviene también, digamos, percepción subliminal, percepción inconsciente. Y hay cosas que tú arriesgas, pero que en realidad tú tienes la sensación de que eso es así. Y de alguna manera es como si tu inconsciente te lo está, te está mostrando que la cosa es por ahí, aunque tú no sepas explicártelo. Lo que claro. Decía Germán antes sobre la concurrencia de Matilde Vaz, esa que veía que abría las cartas, yo pensé que esa señora había tenido una intuición increíble. O sea, la intuición no es ver las cosas que van a pasar. Es la posibilidad o la habilidad de conectar informaciones y pedazos de informaciones con lo que sé, con lo que escuché, con lo que sentí, con lo que vi, y hacer una especie de
inconscientemente absorber toda esa información y creerla. O sea, no anularla, porque muchas veces nosotros estamos educados a anular todo lo que es de tripa, ¿no es cierto? O sea, si no lo vemos escrito, si es una sensación nomás, no te fíes. Y justamente yo pienso que sí tenemos que tomarnos más seriamente. Tenemos que tomar, o tenemos que escucharnos en ese sentido. Bueno, porque, perdona, se escucha, o sea, no es algo espontáneo, no es una luz, necesariamente nace de tus experiencias previas, pero exactamente, es como manejar todo eso de alguna manera. Exactamente. Y con los años también se va agudizando, pero es al igual que manejar, conducir. Claro. Yo pienso que eso es como aprender a conducir. Cuando aprendemos a conducir, aprendemos todas las leyes. Después de unos años, me imagino que la mayoría de la gente acá conduce sus autos, tiene carnet de conducir. No saben ni cómo vienen ni cómo pueden. Exactamente. En el momento en que me siento en mi auto, yo no sé cuántos semáforos pasé, si estaban verdes, nunca nos acordamos, pero no hicimos ninguna falta. Paramos en todos los rojos, viajamos en todos los verdes, nos comportamos según la ley y todo eso mientras hablábamos por teléfono o pensábamos, escuchábamos música, qué sé yo, y de pronto digamos que nos para el policía, nos dice, pero ¿por qué se ha parado frente al semáforo rojo? Y nosotros le podemos dar la clase y en el momento de explicar por cuáles son las leyes, pero nosotros no estuvimos conscientes. Fue a veces, por lo general se llama un actuar automático. Yo pienso que no es automático, automático son solamente las máquinas. Eso es intuitivo. No la partimos intuición, cada vez que vemos una letra, cada vez exactamente, que la intuición es después de la presentación, es la expresión de lo que sabemos, de lo que ya está asimilado y es parte de nuestro. Entonces yo muchas veces veo, por ejemplo, así de pasada, digamos, veo escritura. Y no me detengo a pensar, pero muchas veces recibo una información, no porque estoy buscando recibir esa información, sino porque mis antenas están constantemente prendidas. Entonces, recibo una información, de pronto, digamos, es tu escritura, y de pronto vos me hablas, entonces yo te puedo decir algo, sí, me fijé que sos una persona muy estética, digamos, pero no porque lo capté intuitivamente de lo que vi, no lo adiviné, ni lo inventé. El asunto es tener en control eso. Esa es la parte difícil. La parte difícil es no creerse demasiado, porque eso nos hace... no hemos conquistado todavía todo la cima. ¿Ok? Sí, ya. Bueno. Para concluir, Oden, este es uno de los libros de Oden. Esa es una de las... nosotros estábamos obligados para, por supuesto, trabajar con el sistema Oden. La obligación era hacer una especie de gráfico que, digamos, la personalidad es un 100%, ¿ok? Entonces teníamos que hacer ¿cuántos por ciento hay del anárquico instintual, del impulsivo, del integrativo, etcétera? Entonces, obviamente es grafometría. Se pueden imaginar que yo y grafometría no somos muy amigos, que digamos, yo no mido, casi no uso lupa, no mido nunca,
Vivo de la Reforma. Aquí hay otra persona que vive, aparte del señor Smith. ¿Tú no hablas?